Adolfo, gracias por venir al programa, un gusto tenerte acá. Muchas gracias por invitarme. Bueno, yo le puse a este bloque la industria del futuro. ¿Cómo ves vos estos parámetros a los cuales mencioné yo recién? Bueno, mira, hubo un escritor de ciencia ficción en los años 60, Arthur Clarke. No, Arthur C. Clarke. Ah, Arthur Clarke, sí, El hombre invisible, La guerra de los mundos. La guerra de los mundos, todas esas cuestiones, ¿no es cierto? Él tenía una frase muy interesante que se puede aplicar hoy en día, ¿no? Que decía que una tecnología lo suficientemente avanzada era indistinguible de la magia, ¿no? Qué bueno. Buena frase. Y bueno, hoy vemos el avance de la tecnología desde muchos puntos de vista, pero sin lugar a duda lo que más nos sorprende es la automatización, la robotización, ya no de tareas rutinarias, sino de tareas donde existe un nivel de habilidad mucho más allá de lo rutinario, sin ser tareas totalmente inteligentes, ¿no? Hay un estudio muy interesante de un economista de la Universidad de Martin Schulz de Oxford, que se juntó con un tecnólogo que es Osborne, y el economista es Frey, es sueco, y trabajan ahí en la disrupción tecnológica que va a suceder, que está sucediendo, digamos, con la aplicación de la inteligencia artificial en las distintas áreas, ¿no? Ellos elaboraron un algoritmo, el algoritmo de Osborne, muy interesante, y tomaron 702 empleos que tiene la Oficina de Empleo de Estados Unidos perfectamente definidos. Y en función de eso, hicieron con este algoritmo una predicción de cuántas de esas 702 trabajos perfectamente definidos con sus competencias y habilidades que se necesitan podrían ser reemplazados por los robots en un futuro cercano. Y eso aproximadamente, o programas, los bots de inteligencia artificial. Y eso aproximadamente da un 47%. Es decir, que ¿cuánto es el total que dijiste? 700... ¿El 42% o 42%? El 47% puede llegar a ser sustituido. Es decir, para redondear, es decir, que la mitad de los trabajos que hoy son normales, estándar para el ser humano, el 50% en un futuro cercano, ¿cuánto tiempo? ¿10 años te referís? En un futuro cercano se refiere, sí, aproximadamente una década, un poquito más de una década. En una década, ¿no? Podríamos llegar a hacer eso. Entonces, esta disrupción tecnológica, sin lugar a duda que el punto más interesante para analizar es la época de transición, que esto ya lo hemos visto en otras tecnologías, ¿tá? Harari, sé que sos un lector de Harari que te gusta, a mí también, es un poco pesimista en esos aspectos, dadas todas estas cuestiones que se están manejando y que están sucediendo. Ya hay robots que te atienden como es en los hoteles de Japón, ¿no? Hay robots que sirven comida y hacen sushi, que lo hacen mejor que un chef, ¿no? Con recetas espectacularmente hechas, y prácticamente hay hoteles de hasta 100 habitaciones en Japón que tienen 2 personas para atenderlo. El resto prácticamente son todos robots. En los bancos también, ¿no? En los bancos es un caso muy interesante y que va a impactar muchísimo, más sumado al tema de la pandemia, ¿no es cierto?, que ha acelerado el proceso. Claro. Quien hizo un programa muy interesante y la forma de desarrollarlo en la sociedad fue Giscard d'Estaing con los bancos, cuando dijo: voy a informatizar Francia, voy a informatizar el país, ¿no es cierto? Y dijo, bueno, todos los sueldos van a ser bancarizados, existir la tarjeta, hay que capacitar a la gente, armó un equipo extraordinario de economistas, sociólogos y algunos informáticos, no todos, ¿tá? Para poder llevar adelante eso. Y se creía que los cajeros automáticos iban a bajar la cantidad de empleos que tenían los bancos en ese momento. Bueno, resultó al revés. Resultó que los cajeros automáticos reemplazaron tareas muy rutinarias, y esas tareas rutinarias que los bancos dejaron de hacer las aplicaron en otras áreas, crecieron las sucursales y crecieron la cantidad de empleados. Claro. Hay un libro que se llama De las vacas sagradas se hacen las mejores hamburguesas. Repito, de las vacas sagradas se hacen las mejores hamburguesas. El autor, que no me acuerdo de ese libro,
explica cómo cuando salían las fotocopiadoras, cuando Xerox y toda la competencia, Ricoh, salieron con inmensa cantidad de fotocopiadoras, se pensaba que era para reemplazar al papel, incluyendo a la informática, donde los archivos pasaban a ser digitales en lugar de estar en papel. Pero resulta que viendo la cantidad de fabricación y consumo de papel, se llegó a la conclusión de que se duplicó prácticamente el gasto de papel. Porque la gente no solamente guarda en un archivo digital, sino que también lo imprime y lo guarda en un estante de la biblioteca. De las vacas sagradas se hacen las mejores hamburguesas. Esos son los paradigmas que tenemos, que por ahí van a tener que ser cambiados. Por ejemplo, en la tecnología tiene un deployment, digamos, un tiempo de desarrollo en la sociedad, y se dice que una tecnología ha logrado imponerse en una sociedad cuando, por ejemplo, en esa sociedad, o sea, un país, ya el 25% de la gente goza de esa tecnología o esas cuestiones, si no, no es cierto? Y es interesante ver cómo se ha desarrollado en la historia de la humanidad las distintas tecnologías. Las tecnologías de los telares ingleses, que fue lo que causó la primera revolución industrial, ¿no es cierto?, y que trajo una gran cantidad de desempleo, esto, lo otro, a Inglaterra. Sin embargo, se migró bastante rápido para la época. Pero esa tecnología demoró en implementarse en todo el mundo 120 años. ¿Tá? La tecnología de la electricidad, y a pesar de la competencia entre Edison y Tesla, ¿no es cierto?, de cuál era la mejor, si la continua, la alterna, y que es un caso muy interesante, demoró casi 50 años en llegar al 25. El teléfono demoró 32, la radio demoró 30 años, la televisión demoró 25, la PC demoró 15 y Facebook demoró 4. ¡Qué bárbaro! Entonces, hemos ido comprimiendo el tiempo en el cual aplicamos la tecnología. No sabemos a futuro cómo va a ser, pero sí podemos saber que vamos a gozar de tecnologías que van a ser altamente eficientes, bien utilizadas, ¿no? Porque también hay que ver que toda esta tecnología y todas estas cuestiones, si nosotros armamos, como ya tiene Corea del Sur, por ejemplo, robots que usan ametralladoras automáticas, porque en definitiva la última palabra la tiene un humano, ¿no? O esos robots que pueden detectar si una persona que está ingresando en los perímetros viene cargada de explosivos o no, cosa que un humano jamás lo puede hacer. ¿Tá? Entonces, bueno, falta un esquema de normativas y cuestiones para poder hacer que esos robots no sean terriblemente autónomos ni se controlen a sí mismos. Sí. ¿No? Hay un caso muy interesante, por ejemplo, con lo que ha sucedido en el ajedrez, en los juegos de ajedrez en los últimos años, cuando Deep Blue le ganó a Kasparov. Yo tuve la oportunidad de conocer Deep Blue en los estudios de IBM de Austin, en la Universidad de Texas. Todavía estaba armada, porque después la desarmaron, ¿no? Luego apareció un programa que se llama Starfish. ¿No? Starfish es un programa que jugaba, prácticamente tenía almacenado miles de millones de jugadas, ¿no? Y a su vez era capaz de analizar 80 millones de jugadas por segundo. ¡Qué va! Google armó un programa con técnicas de inteligencia artificial un poco más elaboradas. Le llamó AlphaZero. ¿Tá? No tenía almacenado jugadas. Tenía una lógica que se correspondía con la lógica del ajedrez y tenía cómo trabajaban las computadoras grandes en analizar jugadas y hacer esas jugadas. Entonces lo pusieron a jugar contra sí mismo para que aprendiera. Qué fantástico. Entonces aprendió a jugar jugando contra sí mismo en 4 horas. Y luego derrotó 27 veces a Starfish. Adolfo, te prometo que nos vamos a volver a encontrar porque estos temas son espectaculares. Esa musiquita que escuchás es el director del programa que nos está diciendo se terminó el programa, lamentablemente. Pero nos vamos a volver a encontrar. Gracias por haber venido al programa. Gracias por la invitación, muy amable.